Primero que quiero invitarlos a hacer es a entrar, a introducirnos en esta pregunta acerca de si su empresa es líder en seguridad. Y quiero introducirlos con una pregunta acerca del título y de su empresa. Usted, tómese 3 segundos para decidir qué diría acerca de su empresa en este momento, si es o no líder en seguridad. ¿Qué valor le asignaría en cuanto al liderazgo de su empresa de 1 a 10? Seguidamente lo desafío aún más a que usted se tome 10 segundos, un tiempo un poco mayor, para autoevaluarse y también responder esta misma pregunta. ¿Qué tanto es usted un líder en seguridad? Usted, de 1 a 10, ¿qué número se pondría? No le estoy preguntando al compañero ni a su jefe, sino a su conciencia, a su propia evaluación. ¿Qué tanto es usted un líder en seguridad? Y en verdad, luego de que podemos revisar estas dos preguntas, podríamos aterrizar en un sinnúmero de respuestas, pero quiero enfocarme en algo. ¿Qué se supone de verdad comprender lo que significa un alto rendimiento en seguridad? ¿Significa invertir más? ¿Significa tener grandes ideas? ¿Qué es lo que realmente componen este elemento de la excelencia, del liderazgo en seguridad? ¿Qué es lo que me da a mí tener un alto rendimiento en seguridad? Tener gente con altos valores, tener gente con muy buena actitud, tener excelentes indicadores. En realidad, me debería preguntar, ¿qué tengo que hacer para ser un líder en seguridad? Y esa es la pregunta central, básica. Acción. ¿Qué tengo que hacer para lograr este liderazgo en seguridad? Esta excelencia. Un poco para enmarcarnos en el estudio de esta empresa PIP, Partners in Performance. El estudio está enfocado en 75 empresas a nivel mundial. Fíjate que dentro de miles, ellos seleccionaron 75 empresas para estudiarlas. Luego de hacer un estudio detallado sobre su documentación, su sistema de gestión y sus indicadores, redujeron el grupo a revisar de manera detallada los sistemas, los desempeños, la gente de 36 empresas líderes, ya consideradas líderes. Pero no contentos con eso y siendo aún más exigentes, se concentraron en solo 27 empresas, las cuales dieron 7 características de estos líderes. 7 características básicamente relacionadas con un menor número de lesiones como resultado de un excelente sistema de gestión. Y aquí es donde yo hago la primera reflexión. Para buscar a los mejores, tenemos que estudiar sus características, no el resultado solamente de las lesiones, no el resultado numérico, sino lo que antecede al resultado. Y ustedes van a ver que a lo largo de este curso de 2 horas, las características son realmente evidentes. Vamos a ver la primera. La primera tiene que ver con un título que me llamó la atención desde un inicio, un cuidado genuino. Esta característica de estas empresas de tener un cuidado genuino por la seguridad es demostrado por los líderes, sin tener que ver con el nivel jerárquico. Pero yo me hacía una pregunta,
¿Qué cosa es un cuidado genuino? Y varias veces cuando he revisado esto con colaboradores, con otros coaches, hombres de seguridad, cuando le hacía la pregunta de qué es un cuidado genuino, la respuesta tardaba en ser respondida. Y entonces sí tocaba detenerse en qué significa un cuidado genuino para poder explicar a las personas acerca de este término. Una de las definiciones que yo pude encontrar fue, se trata de algo que no está copiado, algo que es original, algo que es puro, que es transparente, algo que tú sientes que es verdadero. Mira las características o las subcaracterísticas de esta gran característica. ¿Qué significa que un líder tenga un cuidado genuino por la seguridad? Y una de ellas es que estas personas interiorizan el principio de la seguridad es nuestra prioridad. ¿Y qué significa interiorizar? Significa asimilar profundamente, en especial pensamientos o creencias, pero no como parte del resultado de un accidente, sino dice que la característica es todos los días. Aquí vale la pena hacer una reflexión. ¿Cuántos líderes en mi organización hacen esto? Tienen esa prioridad todos los días, en cada momento. Proyectan en su comportamiento esta interiorización de que la seguridad es su prioridad. La segunda subcaracterística asociada al título es que la seguridad es la base de todas sus actividades y como parte de ello, en las reuniones, en todas sus reuniones, lo que clásicamente no ocurre aquí es que no se delega la conversación de seguridad al hombre de seguridad, sino que ellos dice que intercambian opiniones entre los asistentes. Mira esta gran diferencia. Personalmente, la experiencia que tengo hasta ahora es que cuando se habla de seguridad en una reunión, todos voltean a mirar al hombre de seguridad. Pero aquí estos líderes hacen algo totalmente distinto. Intercambian opiniones. ¿Pero de qué hablan? Hablan de sus indicadores. KPIs, como se muestra en la pantalla, significa Key Performance Indicator, o sea, indicadores de desempeño de seguridad. Dice que ellos intercambian opiniones hablando primero de sus indicadores. Yo me imagino pues una reunión de operaciones, de mina en este caso, que es mi mayor experiencia, donde los jefes de guardia, jefes de sección, cada uno hablando de sus indicadores de resultados en el día, en la semana, en el mes pasado. Esto le cambiaría totalmente el enfoque a lo que clásicamente se hace, que es centrar la conversación en el reporte del hombre de seguridad. ¿Usted se imagina hacer este solo cambio en las reuniones? ¿Cuál sería el impacto en la conversación, en el hablar del día a día de los trabajadores? Otro punto interesante aquí es que las decisiones importantes tienen siempre en cuenta el factor de seguridad. Y vale la pena aquí hacer una aclaración. ¿Cómo introduzco el factor de seguridad en las decisiones importantes? Clave, hago análisis de los principales riesgos que implica esta decisión. A quién podría afectar, qué peligros podrían haber y qué controles podemos introducir desde la fase de planeamiento. No se limitan a reuniones de seguridad en la oficina. Nosotros, los que estamos en el mundo de la seguridad, tenemos mucha experiencia en eso. Vemos muchas personas hablar de la seguridad, pero traspasando las puertas de su oficina, la seguridad acabó. Los
puntos anteriores a lo que estamos tocando en este momento sobre las reuniones hacen la diferencia en ellos. Son gente que se esfuerza por, dice, compartir su interés fuera de su torre de marfil. Y su torre de marfil es su espacio seguro, su espacio donde puedo hablar, puedo decir, puedo conversar, pero no hay acción en el campo. Entonces, para resumir este primer punto, un cuidado genuino por la seguridad implica que se nota una interiorización en la persona respecto a que la seguridad es su prioridad todos los días. 2. Las reuniones empiezan intercambiando opiniones. ¿Acerca de qué? Acerca de sus indicadores. Las decisiones importantes tienen en cuenta los análisis de riesgo. Las reuniones no son el único lugar donde se habla de seguridad, sino que esto va más allá de sus oficinas. A veces la seguridad se limita a los repartos de guardia, a los repartos de operaciones y después no hay nada más después. Allí hay una gran diferencia que cada uno de los que estamos ahora en esta reunión, en esta sesión, podemos revisar. Este es un elemento muy fuerte para un hombre de seguridad para hablar de la diferencia entre un líder de seguridad y uno que no lo es. Esta figurita me ayuda a explicar lo que significa tener interiorizada la seguridad. Fíjate, cuando tú aplastas un tubo de pasta de dientes, ¿qué sale? Sale pasta de dientes. No va a salir otra cosa. Lo mismo ocurre cuando los líderes de seguridad son presionados por situaciones, los líderes operativos son presionados por situaciones, lo que va a brotar de su interior es lo que tienen dentro. Un real compromiso por la seguridad. ¿Cuándo se ve eso? Cuando hay situaciones difíciles, cuando hay decisiones importantes. Allí se muestra el verdadero compromiso con la seguridad. No en situaciones fáciles, sino en situaciones difíciles. Entonces, la figura nos ayuda a entender cuándo identificar el verdadero liderazgo. No cuando hay momentos fáciles, sino cuando hay momentos difíciles. Otro punto importante sobre el cuidado genuino de la seguridad es que estos líderes hacen observaciones directas en el terreno, en el campo. No hay el que me cuentas. Cuéntame cómo está la seguridad. No, es voy a verlo con mis propios ojos. Y esto lo hacen a través de visitas frecuentes en el campo. No hay otra salida, no hay otra forma. Si no visitas, no estás teniendo un cuidado genuino por la seguridad. Cópiame la frase. Si no haces visitas en el campo, en el terreno, tú no eres un líder, en otras palabras. Así de simple. ¿Qué más hacen ellos? Hacen análisis, fíjate aquí, y esto es una cosa que nos toca a nosotros como hombres de seguridad siempre revisar, porque estamos mirando más el lado negativo, pero estos líderes miran también la parte positiva. La parte positiva hace la diferencia respecto a las acciones de mejora y tiene que haber un equilibrio entre ambos. Se conoce a estos líderes porque tienen un constante deseo, dice, de saber directamente de la gente cómo está la seguridad en los frentes de trabajo. No solamente se guían por indicadores, sino que tratan de transferir a su gente su interés. Porque fíjate la frase que aparece a continuación. Lo que a mi jefe le interesa, a mí me fascina. Usan esta especie de eslogan, de frase. ¿Qué cosa es lo que significa? De que si la gente ve que a mí me interesa la seguridad, ellos me van a seguir. Es más fácil tener mejores resultados de seguridad cuando alguien da el ejemplo, pero que ese ejemplo se nota que brota desde el interior. Se nota que no es fingido, se nota que es real. Se nota que es auténtico, que no hay imitación. Esto es respecto a la primera característica. Vamos con la segunda. La segunda tiene que ver con la excelencia operativa en todos los ámbitos. Y aquí quiero contarles algo que me ocurrió hace poco como un testimonio laboral.
Conversaba yo con un hombre de operaciones de mina y me decía, ustedes tienen que hacer su trabajo, me decía, como hombres de seguridad y nosotros tenemos que hacer el nuestro, el de operaciones. Y yo le cité esta característica, le dije, ¿tú sabes lo que hacen los líderes en seguridad en el mundo? Él me quedó mirando, en silencio. Me dijo, no, te voy a explicar. Le escribí en la pizarra, excelencia operativa. Ellos son excelentes operativos. Y le hice la pregunta, le dice, de 1 a 10, ¿qué tan excelentes son nuestras operaciones en la empresa? Este señor se quedó pensando y dijo 3. Entonces le dije, si nosotros logramos levantar este nivel de excelencia, entre comillas, que está en 3 a 9, te aseguro que la seguridad mejora por defecto. Y es que esto hacen los líderes de seguridad. Esta persona se quedó pensando porque pudo visualizar que había bastante trabajo por hacer en el tema de excelencia operativa. ¿Qué tiene que ver con qué? Con un principio, control y correcta gestión de las operaciones. Y aquí viene una frase que yo estoy usando con ellos acerca de que la seguridad es el termómetro de una correcta gestión de las operaciones. Si los indicadores de gestión de seguridad andan mal, es porque algo no está gestionándose correctamente en las operaciones. La seguridad, recuerda, es un termómetro de la correcta gestión de operaciones. ¿Por qué? Porque la excelencia operativa es paralela a la excelencia en seguridad. No te puedes imaginar que uno sea excelente en seguridad, pero mal en operaciones. Es paralelo, van de la mano, son gemelos. Y la excelencia en los sistemas operativos tiene que ver con algunos principios, como por ejemplo tener procedimientos claros sobre cómo hacer el trabajo. No sé tu experiencia, pero en mi experiencia me he encontrado con sistemas de gestión con procedimientos documentados que van desde las 3 hasta las 5 páginas. Aquí, estos líderes tienen procedimientos claros, y yo diría que hasta simples. Pero no solamente te quedas en el procedimiento, sino que hay una forma de hacerle el seguimiento al trabajo. Y esto arroja resultados en indicadores, los cuales son analizados frente a sus posibles variaciones para analizar las causas de variación. Este elemento a mí realmente me llamó poderosamente la atención porque jamás, hasta que revisé esta información, me había imaginado enfocar la excelencia en seguridad como excelencia operativo, pero desde el punto de vista de lo que hacen los líderes en seguridad. Y la verdad que a estas personas les ha sorprendido hablar este término de excelencia operativa paralela a la excelencia en seguridad. Siempre hablamos de supervisión activa y fíjate que aquí aparece ese término también como parte de la excelencia operativa, pero no es una supervisión activa en seguridad, es una supervisión activa para asegurar que los procedimientos operacionales sean sujetos de seguimiento y garanticen una correcta gestión de operaciones. Y dentro de esto mismo, la atribución de responsabilidades en bucle cerrado. Esto me encanta. Cuando hablo del tema bucle cerrado, hablamos de que hay un solo responsable, una sola persona que responde por las actividades, por los procesos, por los procedimientos. Bucle cerrado es cuando no hay a quien más echarle la culpa ni la responsabilidad. Hablamos de regularidad y coherencia para cumplir los procedimientos. ¿Esto qué provoca? Que la gente no tome atajos. Cuando la gente sabe lo que tiene que hacer paso a paso, la gente no tiene por qué tomar atajos. Y eso implica que todo está encadenado, que estamos usando un enfoque sistémico. Miraba esta imagen para presentárselas como una imagen que ancle a lo que no debe ser un procedimiento de trabajo. Cuando usted vea confusión en un procedimiento, engorroso, demasiado texto, muchas páginas, redundancia,
tenga por seguro que no es un procedimiento claro y es mejor cambiarlo. En la tercera característica, estos líderes de seguridad usan indicadores y objetivos de rendimiento, pero fíjate la característica que ellos han aplicado aquí. Lo hacen de manera pormenorizada. ¿Y qué significa pormenorizado? ¿Qué significa esto respecto a indicadores y objetivos? Pormenorizado. Yo me preguntaba, pormenorizado. ¡Wow! Quiere decir que todas las personas, que todas las áreas tienen un indicador y un objetivo por el cual responder. Fíjate, que les permite a ellos tener indicadores de tendencia, indicadores de resultados también, pero también indicadores de tendencia. Y ahora vamos a ver qué cosa es un indicador de tendencia en una muestra muy rápida. Porque estos indicadores de tendencia les permiten gestionar comportamientos. Si bien los indicadores de resultados me permiten llevar la cuenta, los indicadores de tendencia me permiten ver comportamientos y gestionarlos. Vamos a ver un ejemplo de estos comportamientos a continuación. Pero en estas dos fases de indicadores de tendencia y de resultado, hay que hacerlo de manera regular. Pero ¿cómo regular? Regular implica que no me duerma estableciendo objetivos indicadores en el año que no se mueven, sino que yo pueda ir mirando cómo ir desafiando mi organización mes a mes, semana tras semana, día a día. No significa que un solo indicador se va a mover en esa frecuencia de evaluación. Son varios tipos de indicadores que vamos a ver ahora. Fíjate por ejemplo, que monitorea el comportamiento de una organización a nivel de un indicador de control de conformidad de labores. Y se marca mes a mes, día a día. Esto me va diciendo cómo va mi nivel de control en la operación. Es un indicador de tendencia. Otra característica que ellos tienen es que los indicadores y los objetivos no son fijados por seguridad, sino que los propios supervisores y equipos se desafían. Se desafían a retarse con metas específicas. Presten atención a lo siguiente. Y fíjese aquí. Dice que estos objetivos ascienden y se integran a las metas en diferentes niveles superiores. Es un trabajo arduo, porque generalmente lo que tenemos son indicadores de ¿qué? De frecuencia y severidad para la empresa. Pero ¿se imagina usted tener indicadores para cada persona acerca de lo que se espera de él en seguridad? Es un trabajo duro. Y valdría la pena hacerse la pregunta, ¿vale la pena hacerlo? Quizás antes de que tú estés en este curso, la pregunta podría tener una respuesta, de repente no. Pero lo que te estoy mostrando es que los líderes mundiales en seguridad lo hacen. Fíjate, ellos lo hacen y por eso son líderes mundiales en seguridad, porque lo hacen a cada nivel, desde el gerente, los supervisores y los trabajadores y las áreas y las empresas contratistas y la empresa titular. Aquí hay algo que te va a golpear. Yo creo que va a golpear a muchos, porque la transparencia y la visibilidad para mostrar esos indicadores es un requisito. O sea, la capacidad de ser confrontado acerca de lo que estoy dando y lo que puedo dar o la organización me está pidiendo. No el maquillaje. ¿Cuántos de ustedes
han sentido alguna vez que se maquillan los números? Y eso lo puede hacer uno porque tiene metas, mi proveedor me está exigiendo, ¿no? Formas en que puedo ir manejando los números. Pero para ser líder necesito ser transparente y dejar que esto se vea como tal. ¿Para qué? Para llegar a cada una de las personas que tiene algo que dar de sí. Esto es lo que genera un clima de responsabilidad y de presión mutua. Fíjate, cuando cada uno tiene algo por lo cual responder. No es solamente el jefe, no, los trabajadores, el gerente, el residente, todos tienen algo por lo cual dar cuentas y no echarle la responsabilidad a otros. Yo respondo por lo que está bajo mi control. Aquí te doy una muestra de lo que puede ser indicadores de resultado, indicadores de tendencia. Puedes tomar estos que están aquí como una muestra, puedes tomar los que siguen a continuación también, pero lo que en buena cuenta quiero explicar en esta parte es que generalmente nos inclinamos por los de la columna derecha, ¿cierto? Estamos mirando indicadores de accidentes, frecuencia, severidad, enfermedades, incidentes, cosas que son evidentes y que mientras me dé cero, como aparece abajo, estoy tranquilo. Pero si miro los indicadores de la columna izquierda, puedo revisar una mayor amplitud de factores. Si no reviso los de la izquierda y solo los de la derecha, podría tener lo que se llama la sensación de falsa seguridad. Fíjate bien aquí. Sensación de falsa seguridad, porque cuando tú tienes 0 accidentes, 1 año, 2 años o meses y de pronto ocurre algo, te sorprende y dices, ¿cómo? ¿Cuál es la razón? Y uno podría estar en la sensación de falsa seguridad porque los indicadores de la columna izquierda, los famosos indicadores proactivos o de tendencia, no están siendo monitoreados, pero realmente no lo sé o están en bajo nivel de desempeño. Veamos la cuarta característica. Me encanta también porque es algo con lo cual comúnmente te vas a topar, ¿ya? Y seguramente si tienes oportunidad de revisarlo en tu organización, te vas a dar cuenta que puedes encontrar oportunidades para mejorar esto. Y esta cuarta característica tiene que ver con la clara atribución de las responsabilidades en seguridad, individuales. Fíjate, ¿qué se espera de mí? La gente tiene que tener claro qué es lo que esperan de mí, qué acciones esperan que haga yo para fomentar la seguridad, no como parte de una función, sino más allá, para promocionar, para colaborar a que la seguridad se difunda. ¿De qué soy absolutamente responsable? Me encanta esta parte, porque si tú tienes oportunidad de usarlo desde ya, desde mañana, cuando empiezas a delegar responsabilidades y usas la frase con respecto a alguien a quien delegas algo y le dices, tú eres el único responsable de esta tarea, o tú eres el único responsable que me va a dar cuentas a mí sobre esta actividad, sobre esta condición de riesgo y su subsanación. Si tú usas ese término, tú eres el único responsable, tú estás haciendo un gran cambio. Porque ¿qué es lo que generalmente uno encuentra cuando tienes programas de inspecciones o programas de trabajo? Encuentras en la sección de responsable, encuentras al área o encuentras 3 o 4 nombres. Operaciones, seguridad, almacén y no sé, pues logística. Y cuando pasa el tiempo y no se cumple, nadie es responsable. De eso habla esto, de uno. Uno es el responsable, el resto te ayudan, colaboran con tu equipo, pero el responsable tiene que saber que él es el que responde,
que él es el que va a dar cuenta por el liderazgo en el cumplimiento de esa actividad. Y esto es esencial. Y acá me quiero detener para explicarles algo bien curioso, ¿no? Cuando uno entra en el término esencial, ¿qué es esencial? Oye, ¿qué es que tú asignes responsabilidades claras individuales? ¿Por qué es esencial? ¿Qué significa esencial? Es lo importante, lo necesario, algo de lo cual no se puede prescindir. Y déjame darte un ejemplo. Si tú tapas tu nariz y tu boca por más de 2 o 3 minutos, ¿qué va a pasar? Inténtalo para que sientas lo que es esencial. Y seguramente en 2 o 3 minutos o menos no vas a poder respirar. ¿Por qué? Porque el aire es esencial. Y como el aire es esencial, lo necesitas para vivir. Entonces, de manera similar, el asignar responsabilidades individuales y claras en seguridad es como el aire para un sistema de gestión. Si eso no está bien hecho en una organización, el sistema está muriendo, se está ahogando, porque nadie es responsable de nada. Quiero ir monitoreando cómo vamos. Si estoy yendo muy rápido, quisiera que me lo digan, me levanten su mano, hagan una pregunta. Estamos en la característica número 5, son 7, nos faltan revisar 3 más y unas cuantas explicaciones adicionales. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna revisión, algo que quiera chequear? Bien, creo que soy un excelente expositor o no entienden nada, una de dos. Pero tengo la esperanza de que no sea la primera vez que nos encontremos, así que voy a continuar. Gracias, Carlos. Haz la consulta cuando gustes, por favor, y yo la respondo a medida que tú la hagas. Bien, entonces, vamos con la quinta característica. Esta quinta característica tiene que ver con el arraigo de lo que es la parte conductual. Y quiero mostrarte algo bien interesante, fíjate. Necesitan las empresas tener un plan de seguridad conductual, no simplemente hacer seguridad basada en comportamiento como un título, sino tener un plan. Y voy a darte una idea de lo que es un plan. Primero, deben definir comportamientos seguros esperados. Esto no es difícil, ¿no? Pero necesitamos enfocarnos en algunos comportamientos para ir sumando uno tras uno hasta lograr que sea un cúmulo de comportamientos que sean esperados que logremos cambiar. Tengo una pregunta de Carlos que vale la pena aclarar antes de continuar, que dice, cuando indicas que los indicadores deben ser por área, ¿te refieres a indicadores de sus procesos o que estos estén ligados a seguridad? Se refiere a indicadores de seguridad en este caso. Pero si hablamos que estamos ligados a la excelencia operacional, hablaríamos de ambos, Carlos. De que las personas deben tener ambos tipos de indicadores. Eso hace que cada uno tenga por qué responder y que la excelencia en seguridad vaya paralelo a la excelencia operacional. Si es que necesitas alguna aclaración más, la haces, por favor. Bien, en el tema de comportamientos seguros esperados, luego un programa de observación mutua. ¿Esto qué significa? Que uno tiene que estudiar la organización para ver de qué manera puedo hacer que la gente observe a otros, pero también se sienta observada. Y más adelante vamos a mostrar por qué esto es beneficioso. Fíjate, la interacción entre los trabajadores acerca de qué comportamiento es seguro y cuál es el riesgoso ayuda a que haya una proactividad entre ambos. Esto puede hacerse a través de observaciones conjuntas. Algunos utilizan las famosas observaciones planeadas de trabajo que en mi experiencia suelen ser bastante rígidas. Es mejor
es mejor coger uno o dos comportamientos antes que observar todo un procedimiento y monitorearlo por un buen tiempo hasta poder introducir un plan de cambio. Arraigo para estos líderes, ¿qué cosa es? Fíjate que no hay acción de seguridad cuando hay accidentes, cuando hay un incremento de accidentes. A veces las personas que no estamos todavía en el tema de liderazgo mundial, reaccionamos cuando hay una seguidilla de accidentes. Pero no, el arraigo conductual tiene que ver con acciones cotidianas. Identifican y eliminan riesgos y además, fíjate, hay una determinación para detener al compañero. Esto tiene que ver con que las personas sepan que la intervención es un acto de ayuda y no un acto de acusación. Cuando recibimos esta información y no la manejamos apropiadamente y se siente como un acto de acusación, esto de aquí inmediatamente mengua, se extingue. Entonces tenemos que tener muy claro lo que se espera que haga la organización cuando se observa esta clase de comportamientos, de que yo detengo a mi compañero ante un acto inseguro, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tiene que hacer la organización? Ellos lo tienen muy claro y me remito al primer punto, que es el plan de seguridad conductual, que aterriza en todos los ámbitos de la vida. No podemos limitar la seguridad al trabajo, tenemos que llevarla al hogar y a la calle. Y acá tengo una experiencia muy graciosa de amigos, hombres de seguridad, que cuando me he subido a su auto, no se ponen el cinturón de seguridad. Y conducen, mejor ni lo comento. Entonces, ahí nosotros mismos somos desafiados a dar el ejemplo desde casa, desde calle, para llevarlo al trabajo. Estoy seguro que cada uno de los que estamos ahora presentes aquí tenemos una oportunidad para seguir mejorando, para llevar la seguridad al hogar, no solamente limitarla al trabajo, sino llevarla al hogar, donde yo mismo pueda sentir que estoy haciendo cambios para luego motivar a otros también a cambiar. Y aquí viene una pregunta, o sea, ¿sé cómo hacer un programa de comportamiento? ¿Qué pautas debo seguir para establecer objetivos claros y alcanzables? No se trata, esta figura es muy graciosa, del sentido común. No se trata de, a ver, intento a ver cuál me da resultado. No, se trata de la segunda figura. Se trata de la figura de donde yo planeo, hago, verifico y actúo. Actúo para modificar mis planes y seguir mejorando en el tema de comportamiento. Entonces, un plan de seguridad conductual tiene que seguir el modelo PHBA. Si alguien necesitara información acerca de eso, le podemos enviar para que podamos detallar más. ¿Qué significa esto? Y aquí tiene una muestra, por ejemplo, de comportamientos que uno esperaría poder cambiar en el caso de conducir un vehículo. Los textos que están resaltados en rojo muestran los verbos seguidos de la frase que complementa el comportamiento observable. Esto es una muestra que usted tiene para poder entender cuáles son los comportamientos que yo espero básicamente de esta actividad de conducir un vehículo. A ver, tenemos dos preguntas aquí de Carlos. Y lo ideal es que sean indicadores proactivos, ¿verdad? En caso de mi empresa se tiene como indicador a nivel del cumplimiento del programa de seguridad por gerencia. Sin embargo, el de máximo nivel es indicador de accidentabilidad. Creo que con esta posición se debe revertir, ¿verdad? Sí, efectivamente, el indicador de frecuencia de accidentabilidad es de resultado. Necesitan tener indicadores de tendencia. ¿Es similar al programa de seguridad basada en comportamiento? Sí, programa de seguridad conductual o programa de seguridad basada en comportamiento. Lo que hay que revisar es que tenga las pautas de PHBA para que sea sistémico, para que no sea aislado, para que encaje con tu sistema de gestión.
Sexta característica. Y aquí creo que todos vamos a encontrar bastantes oportunidades para hacer cambios significativos. No es difícil, pero igual que lo dijimos al inicio, es trabajoso. Estos líderes en seguridad, estas empresas que hacen cosas que otros no hacemos, invierten en sistemas y técnicas. O sea, y es algo así como lo que yo llamo ingeniería de la seguridad. No estamos hablando de simplemente hacer seguridad, sino de hacer ingeniería de la seguridad. Algo realmente técnico, algo que realmente funcione como un sistema que me lleve a la excelencia. Y fíjate lo primero, que usan la información para sacar conclusiones. ¿Cuántas veces se han topado con que tienen data, ¿no? De accidentes, tipos, horas, lugares, tipos de herramientas, riesgos asociados, niveles de control, pero nadie se toma el tiempo de sentarse a analizar y a sacar conclusiones. Acá hay un campo virgen de explotarse. Y digo virgen porque hasta en las páginas web, aquí en Perú, tú revisas la página web del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, y encuentras que la estadística está, pero las conclusiones son muy pobres. Y uno necesita levantar bases de datos para poder sacar conclusiones y hacer lo que ellos hacen, publicar la información y difundirla, que la gente lo conozca, que la gente sepa qué es lo que está pasando. Por ejemplo, tenemos una alta frecuencia de accidentes incapacitantes por fracturas en los dedos. ¿Sí? Preguntémonos, ¿cuál es el tiempo de experiencia de la gente? ¿Ha sido entrenada en los procedimientos para el tema de manipular materiales? ¿Ha sido entrenada en la gestión del error? ¿Tiene los perfiles psicológicos? Eso nace de la información de análisis, de estadísticas, de informes de investigación y análisis de incidentes. ¿Para qué? Para difundirlo. Pero allí, en esa difusión, yo le digo al trabajador cómo actuar frente a esta información. O sea, lo que tú estás leyendo, lo que yo te estoy transmitiendo, tiene que servirte para hacer una acción específica o modificar un comportamiento. Y aquí esto rompe el esquema, porque a veces como hombres de seguridad podemos querer hacerlo todo, pero mira, estos líderes lo que hacen es contratan expertos en comportamiento y comunicación. Hay cosas que nosotros como hombres de seguridad las hacemos bien, pero hay otras personas que nos pueden ayudar haciéndolo de manera excelente. Y en términos de comunicación, tenemos un sinnúmero de oportunidades, porque dependiendo de la industria, del nivel que tengan los trabajadores, tú puedes tener informativos simples a complicados. Y dependiendo del nivel formativo, educativo de estas personas, hay que hacer la difusión. ¿Cuántas veces te encuentras con procedimientos engorrosos, largos, y lo miras al trabajador y ves que con la justa puede leer y escribir? No lo va a leer. Pero hay otras formas visuales. Una de las cosas que uno puede aprender es, quizás esta persona no aprenda leyendo o mirando, pero sí lo aprende haciendo. Entonces lo llevo directamente al aprendizaje vivencial, se llama. Entonces, estas formas, fíjate que estos líderes, cómo se han dado cuenta de que necesitamos la ayuda de externos para fomentar la conciencia y también cuál es la responsabilidad de cada uno en la organización. Un ejemplo, esto que tú ves allí, la lámina sobre control de riesgo psicológico. Se trata de una estadística, fíjate lo interesante de esto, se trata de una estadística donde las evaluaciones del personal que ingresó psicológicamente es comparado con los accidentes. O sea, el grupo de accidentados, el 100% de accidentados año tras año, fue seccionado en grupos psicológicos y lo que resultó es que entre el 60 y 70 o 80% eran de la categoría no apto o apto condicional.
O sea, no calzaba en el perfil. Y entonces la organización tomó una decisión de no permitir más ingreso de personal que no cumplía con el perfil psicológico del puesto. Eso definitivamente fue producto de un análisis de información de varios años, 2003, 2004, 2005. Tardaron, pero lo hicieron. Y definitivamente eso impactó en la accidentabilidad porque permitía que los trabajadores fueran ubicados en el lugar correcto de acuerdo a su perfil psicológico. Los anuncios, el feedback permanente, ¿no? Cómo estoy en las estadísticas. Y aquí uno puede aprovechar para entender que publicar un ranking pormenorizado de indicadores por cada persona puede provocar dirección y motivación para la mejora. Sí, a veces publico mi periódico mural, ¿no? El accidente del mes. Ese es un resultado. Indicador de tendencia. ¿Cómo están los controles de comportamiento? ¿Cómo está el cumplimiento de procedimientos? ¿Cómo está el seguimiento de los programas? ¿Quién es el que está capacitando más? ¿Quién tiene el mejor nivel de asistencia? Ellos hacen un montón de cosas. Y vamos con la característica número 7. Antes quiero ir nuevamente verificando si hay preguntas. Por favor, cualquier pregunta. Estoy realmente sorprendido de que no hay preguntas. Sí hubo dos preguntas de Carlos muy buenas. Gracias, Carlos. Realmente me ayuda mucho. Gracias, Leonardo. Pero igual, dejo abierto en cualquier momento lo que quieran preguntar. Podemos regresar a la línea que deseen. Bien, vamos con la característica número 7, que es la última. Pero no es la última de la presentación, es la última de las características, porque después vamos a ver en resumen las evaluaciones que esto implica. La séptima característica, que es una de las más interesantes, es hay un ciclo de mejora continua para eliminar totalmente los riesgos. Pero, ¿qué es un ciclo de mejora continua? ¿Qué significa esto en términos de seguridad? Fíjate, mejora continua es no hago las cosas solo cuando hay accidentes. A ver, tenemos una pregunta antes de continuar de William. ¿Estos métodos deben validarlo un psicólogo ocupacional? Bueno, en mi experiencia, William, lo que yo he encontrado trabajando con varios psicólogos, no solamente uno, es que en el tema de seguridad conductual no hay mucha experiencia, ¿no? La seguridad, la psicología ocupacional está más enfocada en el tema de evaluaciones clínicas para determinar el estado mental. Pero, sin embargo, la preparación que tienen les ayuda a ellos a engancharse mejor con estos asuntos. Así que, mientras más gente, como decía el tema anterior de solicitar ayudas a gente en el tema de comportamiento, mejor. Bien, en el tema del ciclo de mejora continua, ¿qué hacen estos líderes? Mantienen, es impactante, un caudal activo de iniciativas para luchar proactivamente contra los riesgos. ¿Qué es un caudal activo? ¿Puedes imaginarte esto? ¿Qué es un caudal activo? ¿Es una vez por semana? ¿Es una vez al mes? ¿Es una vez cada 6 meses? ¿Cada 3 meses? ¿Qué es? ¿Te imaginas un caudal activo? Caudal activo de iniciativas. Es todos los días hago algo por la seguridad. Tengo un programa que me dice todos los días qué hacer, desde el inicio de la guardia hasta el final de la guardia, durante la guardia, sábados y domingos, en casa. Imagínate eso. ¿Cómo no va a pegar la seguridad si tengo ese nivel de trabajo con la gente? ¿Qué es mejora continua?
es ese PHBA, ese planear, ese hacer, ese verificar y ese actuar todos los días. O sea, empiezo el día verificando cuál es mi plan del día. Durante el día voy haciendo lo que he planeado y voy verificando lo que planeé también para introducir acciones de mejora. Todo lo que hago lo reviso a la luz del PHBA para ver qué cambios debo hacer y mejorar ese plan. Y cuidado con esto. A veces uno puede caer en querer estar cambiando planes. O sea, tengo un plan hoy día, una semana, 2 semanas, no funcionó, lo cambio el plan. Empiezo otro plan. No, 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 no. Lo que tengo que sostener es el plan y el plan mejorarlo en la medida que voy viendo los indicadores de resultados del plan. Es un grave error andar cambiando planes. No, lo que tengo que ir mejorando es el plan para darle sostenibilidad y madurez. Eso es enfoque continuo de la mejora. Dentro de eso tengo los datos. Esto lo habíamos visto antes. Y ahorita vamos a mostrar un gráfico que les va a dar una idea de cómo hacer este círculo de mejora continua utilizando datos. Cómo enfocarse en esto. Yo he visto varias estadísticas de varias empresas donde está todo, pero no están los riesgos. No hay una asociación a los riesgos. Hacen auditorías, pero no están enfocadas en riesgos. Hacen inspecciones, pero no están enfocados en riesgos. Porque tú ves una gran lista de observaciones, 10, 20, 30, 40, 50 observaciones, donde está todo mezclado, donde los riesgos mayores tienen el mismo tratamiento que los riesgos menores. Y el enfoque no es ese. El enfoque es empiezo por los mayores. Porque ahí tengo una alta probabilidad de que ocurran mayores eventos. Esos datos son los que yo extraigo para identificar los riesgos prioritarios. Cuando dice riesgo prioritario es necesito enfocarme por lo más importante. No sé si es tu experiencia, pero en la mía me he topado con listas de 40, 50 observaciones donde encuentras tachos sucios, baños sucios, hay que hacer orden y limpieza. Lo mismo que un riesgo alto de caída de personas o de caída de objetos o caída de rocas, en este caso en la mina. Y eso es un enfoque que, fíjate, los líderes mundiales lo diferencian bien a partir de los datos que tienen. ¿Dónde están los riesgos prioritarios? Esos son los que tienen que tener primero programas, planes de mejora, acciones de control, seguimiento, protocolos claros, visitas frecuentes. Y esos son los que tienen que estar sujetos a análisis de causas. Analizar las causas, puedo yo introducir controles inmediatos o controles básicos que ataquen a la causa raíz. Una de las cosas que uno tiene que darse cuenta cuando está haciendo inspecciones, ¿no? Y hay una reiterancia de desviaciones o en las auditorías o tienes una lista grande de observaciones, es porque no estamos atacando la causa raíz. Y uno de los principios para eliminar, como dice el título, totalmente los riesgos, es atacar la raíz. Demorarme un poco más haciendo análisis, utilizando datos, teniendo mejora continua, teniendo enfoque de mejora continua. Trabajar una y otra vez los planes hasta perfeccionarlos. Pero una muy buena oportunidad es cuando tú involucras a la gente. Y fíjate que esto hace una gran diferencia. Las organizaciones se preguntan, la gente no quiere colaborar, la gente no se compromete. ¿Sabes por qué? Porque no lo involucras. Si lo involucras, se siente parte de la solución. Se siente que es importante. Siente que algo está haciendo él por sí mismo. Es una característica del adulto, que cuando lo involucras, él siente que es importante, que él aparece en el escenario. Vamos a mostrar cómo es el círculo de mejora continua para
estas organizaciones. Mira, ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Ahí esto que tú estás mirando, el lado derecho es estadística y después unas jerarquías de responsabilidad. Hay que centrarse en una característica que me apalanque, que me diga desde aquí empiezas. Y eso tiene que ver con el análisis de datos, con el análisis de información, con el sacar conclusiones de la data que tengo, de la información disponible. No solamente para reportar, sino para plantear mis objetivos del mes. ¿Qué hace con esto? Junto a las personas, las reúno como parte de una sesión planeada de trabajo. Yo le llamo esto sesión planeada de trabajo. O sea, no es una reunión, no es una reunión para conversar, intercambiar opiniones solamente, sino es para desarrollar ideas. Hay varias técnicas, pues las lluvia de ideas, los grupos de foros de discusión, pero lo importante aquí es reconocer que no solo está el equipo de seguridad generando soluciones, sino que llamo a los involucrados para preguntarles acerca de qué hago para resolver el punto 1, lo que ya encontré como punto de trabajo. Y comienzo a lanzar ideas. Y así como podemos mostrar esta matriz acerca de que las ideas pueden ser valoradas a nivel propiamente de lo que valen en términos económicos o viabilidad económica, también a nivel de factibilidad en términos de tiempo y también económico, para decidir dónde encajo cada idea y cuál es la que yo decido trabajar. Esta es una metodología ejemplo que tú puedes usar, yo la estoy usando, me da buenos resultados porque veo, veo el compromiso de la gente, que es lo más importante, porque eso facilita el camino de la implementación, facilita el camino del hacer porque yo lo quiero hacer, no el hacer porque yo lo debo hacer. Se sienten comprometidos y el compromiso aligera la carga de trabajo. Esas ideas, una vez que son desarrolladas, que son evaluadas a nivel del valor económico, del valor del impacto también y la facilidad, se traducen en acciones. Y las acciones pueden ser pues de corto, mediano y largo plazo. Cada una de estas acciones, ojito con una de las características que habíamos ya detallado, cada una de estas tiene que tener el bucle cerrado de la responsabilidad individual, no el área. La responsabilidad de que alguien responde por la acción. No significa que sea el único que va a actuar, pero sí que toma el liderazgo de conducir a resultado estas acciones. Y finalmente, hay que sostenerlo. Al principio, en una de las láminas mostramos a una persona lanzando dardos y abajo mostramos el PHBA. La sostenibilidad de una estrategia está en el seguimiento. Y hace poco estaba en una reunión entre gente de mantenimiento, de operaciones, de seguridad, y todo el mundo se quejaba de lo mal que mantenimiento atendía a operaciones. Y en el discutir descubrimos que se trataba de que la logística no funcionaba, y no funcionaba simplemente porque no había quien hiciera seguimiento a las órdenes, a los pedidos. Igual aquí están los resultados de las acciones, producto de ideas, no se sostienen porque simplemente alguien decidió implementarlo y nunca más lo vieron. Necesitan hacerle seguimiento. Necesitas semanalmente ir viendo cómo va el compromiso y la evolución de cada uno. Esto es lo que se llama gestión de la tubería, ¿no? Ideas, acciones, resultados, sostenibilidad. Ahí está el círculo de mejora continua, gestionado por un equipo pero liderado por el jefe de área.
muchas veces estas acciones de seguridad son o recaen en el hombre de seguridad. Y allí hay un quiebre muy fuerte para lograr mejores resultados. ¿Por qué? Porque ¿quién es la persona que conoce a la gente? ¿Quién maneja los recursos? ¿Quién los conoce en el día a día? ¿Quién le da órdenes? ¿Quién está con el tema de los procesos, de las actividades? Es el jefe. O sea, si estas acciones de seguridad se delegan en el hombre de seguridad, ahí hay una gran debilidad. Repasemos nuevamente. Entonces, ¿tienes estadísticas? ¿Tienes datos? Empiezas por hacer un análisis para ver cuál es tu palanca, cuál es tu foco del mes, en dónde vas a empezar a trabajar. La estadística no tiene que ser de la mejor, la estadística puede ir creciendo, puede ir mejorando, pero la que tengas te va a llevar a alguna conclusión, a algún análisis. Por lo menos te llevará a concluir acerca de, necesito más estadística, necesito mejorar mi base de datos. Al menos te llevará a esa conclusión. Inmediatamente escogido en qué me voy a concentrar, entro a la fase de desarrollar las ideas. Cito a las personas, las llamo, les pido su colaboración, puedo tener una lista de preguntas acerca de los aportes que quiero de parte de cada uno. O sea, tener una reunión preparada preliminarmente ayuda mucho a que la reunión sea más ejecutiva, sea muy enfocada y le haga invertir menos tiempo a las personas. Inmediatamente tener una matriz para valorar las ideas y rápidamente decidir con cuál nos quedamos para pasar a profundizar en su desarrollo. Y entonces generar los planes, las acciones, ¿no? No olvides que aquí necesitamos establecer la responsabilidad pormenorizada e individual, que es, como habíamos dicho hace un momento, es la esencia, es el aire, es lo que, si no lo haces, esto se muere. Eso es lo que me va a dar resultado y finalmente sostenibilidad a la estrategia. Y el círculo, obviamente, donde hay dos principios, ¿no? El equipo y el jefe. No el hombre de seguridad, el jefe. Bien, nuevamente hacemos un minuto de pausa para ver si alguien tiene preguntas. He visto hay personas que se han integrado recientemente. Tenemos una pregunta de... No tenemos preguntas. Si tuvieran alguna pregunta sobre algún punto específico que deseen repasar, revisar. Bien. ¿Está todo clarísimo o están todos en otro curso? Una de dos. Pero bueno. A ver, tenemos una pregunta. Leonardo dice, ¿nos vas a proporcionar la presentación? Claro que sí, por supuesto. Si no, ¿cómo la repiten? A ver. Vamos a ir a la parte final, que es la parte más dura. Ahí te presento algo que es muy, va a ser muy valioso, ¿no? Porque tú puedes hacerlo para ti mismo o para alguien de tu organización. ¿Qué cosa es? Es una ficha donde tú tienes las 7 características, ¿ok? Y tienes una valoración. Y aquí sí me encantaría que, te voy a desafiar, ¿ya? Para todos los que están en el otro lado del panel, vamos a desafiarlos. Le voy a pedir que cada uno ponga un número en el chat, si lo han encontrado, o en el panel de preguntas, acerca de cómo se valora cada uno de ustedes respecto a la primera característica, ya con la explicación que hemos dado.
¿no? Vamos a avanzar una por una. Ya acá vamos a tomar un poquito de tiempo para que tú veas cómo está saliendo, y cuál va a ser tu desafío. Uno por uno, con mucho valor, ponte un número de cómo eres tú respecto a la primera característica. De ahí hacemos las demás, pero ahorita en la primera, ¿cómo eres tú respecto a un cuidado genuino por la seguridad sin importar tu nivel jerárquico? ¿Cuál es tu valoración, tu autovaloración de 1 a 10? Ahí estamos recibiendo la primera respuesta. Gracias, Leonardo. Bien. ¿Hay trabajo? Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve? Bien, Carlos, gracias. Hay trabajo y eso es bueno. Gracias, Carlos. Efectivamente, nos seguimos preparando porque fíjate, cuando cuando llegó este estudio a mis manos, me sentí totalmente desafiado y empecé a hacer cambios en mi gestión. eh, ah, en algunas cosas dije, lo estoy haciendo bien, y otras dije, las he pensado hacer y nunca me atreví a hacerlas. Ahora sí me atrevo a hacerlas. Que es, por ejemplo, puedo contarles en el tema de la responsabilidad individual, he cambiado la gestión de la capacitación, pasando, sobre todo de supervisores, pasando de hacer capacitaciones en aula a hacer capacitación uno por uno. Tengo una lista de supervisores a los cuales yo capacito una guardia a la vez por supervisor. Un tema, por ejemplo, identificación de peligros y evaluación de riesgo. Me voy con él a toda la guardia de trabajo y con él hago el recorrido de toda su guardia y durante ese recorrido le voy entrenando en temas de identificación de peligro y evaluación de riesgo. A él yo le digo, tú ni vayas a la sesión de aula, tú conmigo, y así tengo 25 supervisores que voy a capacitar durante el año. O sea, un convencido de que eso tiene que dar un mejor resultado que la capacitación en aula, que simplemente son horas en papel. ¿Quién más? ¿Alguien más se atreve a dar su autovaloración? Solamente 2 personas. Aquí tenemos a alguien más. A ver. Totalmente de acuerdo, Carlos. El involucramiento en el tema de negocio es muy importante. O sea, si no conoces el core del asunto, la seguridad podría no tener un valor operacional. Y sí es cierto, como dices tú, nos quedamos con las normas de seguridad, pero no entramos en el negocio propio. Bien, bien cierto. No podemos entender el lenguaje de operaciones si no conocemos su contexto operacional. Muy bien, muy bien. Ahora quiero invitarte en la segunda. A ver, vamos a revisar la segunda. La excelencia operativa en todos los ámbitos. ¿Qué tan excelente operativo eres tú? Y seguramente podrías decir, no, pero yo trabajo en seguridad que tengo que ver con operaciones. No, es que la excelencia tiene que ver también con la gente de seguridad, con tus procedimientos claros, ¿recuerdan? Con tus procedimientos claros, con tu seguimiento al procedimiento, con el tema de indicadores. Gracias, Denis. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más se autoevalúa en el punto número 2? Bien. Gracias, Carlos. Gracias, Leonardo. Diana está ahí. Diana, Julia, Omar, Roxana, William, Yesenia. Ajá. Muy bien, muy bien. Vamos con el número 3. Aquí
A ver cómo te sale. Los KPIs y los objetivos de rendimiento en materia de seguridad se establecen, ojo, de manera pormenorizada. ¿Cuántos de ustedes tienen indicadores de gestión de manera pormenorizada? ¿Qué número le dan? Del 1 al 10. Ya. Gracias, Leonardo. Gracias, Denis. Ahora, cuando hablamos, de manera pormenorizada, no estamos hablando solamente de indicadores de resultados, sino de tendencia. O sea, no estamos hablando de que la gente no se accidente en el mes, ya, ok, no tiene accidentes, sino estamos hablando de otro tipo de indicadores, capacitación, cumplimiento de controles, participación, acciones seguras, revisión de procedimientos, reportes de incidentes, reportes de acciones inseguras. Estamos hablando de un conjunto de elementos, ¿no? Que obviamente van creciendo, ¿no? Es muy dramático pensar de que esto lo puede uno tener de la noche a la mañana. Ujú. Ahora, Leonardo, cuando hablamos de área, estamos todavía en un nivel básico. Me gustaría preguntarte si esto llega a cada trabajador. Mientras revisamos la característica número 4, una clara atribución a las responsabilidades individuales para impulsar la seguridad. Ajá. Bueno, si es por área, aún todavía puedes pormenorizarlo más. Bien, punto número 4. Atribución de las responsabilidades individuales para impulsar la seguridad. ¿Qué número nos dan? De 1 a 10. Bien. Vamos con la número 5. Se ha arraigado la seguridad conductual. Recuerda que acá necesitas tener un plan de seguridad. Ajá. Denis, por favor, formúlame bien la pregunta para poder responderla, por favor, mientras avanzamos con la evaluación para que todo el mundo entienda la ficha. Aprovechamiento de la información sobre seguridad y los conocimientos internos. Acá hablamos de que hay data, estadística, pero que no se analiza, no se saca conclusiones. Gracias, Denis. Punto número 4. La atribución de responsabilidades individuales para impulsar la seguridad. Ya voy a regresar a esa lámina en un momento más para explicarlo, terminando esta ficha, ¿ya? La información. Tengo información, pero no hago análisis, no concluyo nada, entonces no puedo mover nada. Y finalmente el punto número 5, que es el ciclo de mejora continua. Fíjate lo que debería resultar, o sea, esta es una muestra de que tú puedes hacer una autovaloración en los líderes de tu organización, ¿ok? Para que se den cuenta de algo. Mira, mira lo que va a pasar ahora. Ya, esa es su curva de liderazgo, ¿ya? Y después este mismo ejercicio se lo puedes dar a otra persona para que valide según su observación de liderazgo. Y él allí puede darse cuenta de qué tan líder es en seguridad. Gracias, Omar. Quiero regresar un momento a la lámina número 4. Vamos a ver si la doy aquí. Antes de continuar, que me ha pedido Omar. El tema de la responsabilidad individual. Bien, aquí estamos. Tiene que ver con que las personas responden
tanto en expectativa como en acción sobre temas de seguridad. Y que las acciones son parte de responsabilidad de una persona. Aquí habíamos dicho de que uno de los errores más frecuentes que se cometen en las organizaciones es que a veces cuando se definen planes o acciones se dice que hay más de un responsable, 3, 4 responsables, y eso termina siendo ninguno. Entonces, mucho cuidado con el tema de quién es responsable por las acciones o planes de seguridad. Y habíamos hablado sobre qué significa esto a nivel de ser esencial. Habíamos pedido a los participantes que se taparan la nariz y la boca para que vean cómo en 2 o 3 minutos el aire venía a ser algo esencial para su vida. El darte cuenta de esto, el hacer este ejercicio, hace que las personas entiendan que el término esencial, de la misma manera que el aire es esencial para nuestra vida, el asignar responsabilidad clara en términos de seguridad en un sistema es como el aire para un sistema. Sin eso, simplemente se muere el sistema. Entonces, nuestra conclusión era de que esta cuarta característica de los líderes mundiales en seguridad, al asignar responsabilidad individual clarísima, es el aire del sistema, es el aire de la excelencia en seguridad, del liderazgo en seguridad, y no debe faltar en un sistema. Entonces, esto nos debe mover a ir a revisar nuestros sistemas, nuestros planes y estrategias para ver si realmente cada una de las cosas que quiero lograr tiene un responsable, tiene una persona que responde por ello. No significa que es la que hace todo, no, significa que es la que lidera. Uh-huh. Habíamos visto el círculo de mejora continua. Ahí está, úsenlo, experimenten, tengan la sensación de experimentar, de equivocarse hasta que esto fluya de manera natural para desarrollar estrategias de mejora. Y nos habíamos quedado en esta lámina, que lo que trata es de marcar un perfil de valoración de liderazgo, de autovaloración primero con el rojo, y puedes sumar una valoración externa de un jefe, de un par, de un equipo, ¿no? Para que la persona tome conciencia, ¿no? Tome conciencia de su nivel de liderazgo. A ver. Finalmente, tenemos algunas preguntas antes de ir al tema de cómo implementar estos conceptos en la empresa. Vamos a ver una por una. A ver. Con respecto al número 4, valoración 9, dado que tiene que ver mucho, dice Omar, con los procedimientos de trabajo, así como con el perfil del puesto. Cada trabajador está vinculado a las medidas de seguridad. Correcto. Omar dice, tiene que ver con la comunicación de la organización, como lo viene tratando respecto a los puestos y no a las personas en seguridad. Nos interesan las personas, puesto que vemos o dependemos mucho de la conducta de las personas. Totalmente cierto. Gracias. Cuando el problema no es apoyo gerencial, sino interparte, ¿cómo podemos resolver tomando en cuenta que se les involucra? Ya, esto tiene que ver con la lámina anterior, ¿no? Donde hablábamos sobre la participación de las personas. Es muy, fíjate aquí que si nosotros en el paso 2 no generamos las ideas con la gente que está involucrada, con los equipos, con el recurso humano, con tareas de mantenimiento, con liderazgo jerárquico en la organización, estas ideas podrían tener soledad, yo le llamo soledad, no tienen padre, son huérfanas, son solamente padres de seguridad y salud, pero no padres de, no son, perdón, hijos de seguridad y salud, no son hijos de las demás áreas. Es muy importante que las ideas se generen por los equipos de trabajo. Habíamos visto un punto donde los supervisores son los que fijan las metas, fíjate. Son los que ellos mismos se retan. Igual aquí,
Nosotros somos facilitadores del cambio, dirigimos la generación de ideas, los ayudamos a concretar. Desde allí, sin tener que convencerlo con palabras, nace el compromiso de la gente de operaciones y de otras áreas, ¿no? ¿Cómo implementamos estos conceptos en su empresa? ¿Ya? 3 pasos básicos. Primero, evalúe el negocio con relación a las 7 características. Su empresa, evalúela. Dígale a los jefes con esta ficha anterior que evalúe cómo está la empresa. Tenga estadísticas de las cabezas, tenga estadísticas de los jefes y luego haga un balance de cómo es la autoevaluación, ¿no? En el segundo paso, compare la empresa respecto a referencias internas y externas. Cuando hablamos de referencias internas y externas, lo que queremos decir es que no vaya a ser que usted esté poniendo una valla tan ideal que en la evaluación le salga 1. Pues. O sea, hagamos una comparación versus realidades, ¿no? Las realidades operativas son diferentes entre empresas mineras y petroleras, entre empresas petroleras y eléctricas, entre eléctricas y pesqueras, son realidades diferentes, ¿no? Por eso es que necesitamos tener una comparación respecto a referencia interna en el sector y externa también con otras empresas mineras, por ejemplo, puedo tomar eso. Pero en realidad lo que trata de decir este segundo punto es, cuidado con que la evaluación me esté llevando a compararme con una empresa que esté lejos de mi alcance, o sea, que sea muy real. Y en el tercer punto, comparado esto, trace una hoja de ruta. ¿Y esto qué quiere decir? Que por cada punto de evaluación, cuidado con que yo esté en número 5 y quiera saltar a un 9. Eso es dañino. Y aquí le voy a mostrar una última lámina con la que vamos a ir cerrando antes de pasar a las demás preguntas. Fíjese, una organización o una organización crece y cualquier mejora en seguridad se da a través de diferentes fases. Y me encanta explicar esta clave para articular las piezas de un sistema en crecimiento o en desarrollo, ¿no? Todo sistema va a pasar por una fase de inicio, mejora, éxitos, hasta llegar a ser ese liderazgo que tanto esperamos. Y más allá del detalle, la explicación que tenemos aquí en cada uno de estos puntos, quiero centrarme en estas 4 letritas que usted ve aquí abajo. 4 letritas. G, T, C, C. Y lo explico así. Gatear, tambalear, caminar y correr. Y efectivamente, así como un niño, como un bebé, no sé cuántos aquí tendrán ya la experiencia de tener bebés, niños, pero así como un bebé necesita una etapa para gatear, otra para tambalear, otra para caminar y finalmente correr, las organizaciones pasan por el mismo proceso. Y cuidado que a veces queremos que las organizaciones o mis áreas o mi gente a la cual yo estoy liderando, de pronto quiero que gatee, pero también ya empieza a tambalear. Y de pronto ya que camine. Eso no es real. Estas 7 características van a tener que pasar por estas fases. Y uno tiene que ser sumamente cuidadoso, diligente y sobre todo, déjame decirte, amoroso. En el sentido de tener un entendimiento de lo que es la parte operativa para ayudarlos a seguir creciendo en medio de esa presión operativa. Van a gatear y vas a tener que estar acompañándolos a ellos mientras gatean. Y cuando ellos empiecen a tambalear, se van a caer. Preguntémonos, ¿qué hace un bebé cuando se está tambaleando y se cae en el intento de caminar? ¿Le dices, qué mal lo hiciste? ¿Qué pésimo? Párate rápidamente, camina. No, al contrario, para los que somos padres y para los que hemos visto a otros también, ¿qué hacemos? Inmediatamente lo alentamos, ¿cierto? Le decimos, tú puedes, sigue, a ver papá, otra vez, levántate. A ver, dame, ven para acá, les tiramos los brazos y le mostramos, lo animamos a que siga adelante. Esa es la actitud de un líder, que acompaña en el crecimiento a otro futuro líder. Y entonces las etapas de gateo, tambaleo,
caminar y correr van a ser distintas en función de la cultura de la organización. Así tenemos personas pues que pueden bajar de peso en un mes y otras se demoran un año. Cada una tendrá su etapa de gateo, de tambaleo, de caminar y de correr. Y ese es un entendimiento que parte desde nuestro mismo interior, de cómo hemos interiorizado la seguridad, cómo yo he ido cambiando. O sea, si yo soy una persona que me he esforzado, me ha costado, voy a entender al compañero también cuánto esfuerzo le toca a él invertir en este cambio. Entonces, quiero que recuerdes algo, o sea, esta mejora, este proceso, estos 3 pasos que mostramos aquí, fíjate, la evaluación, la comparación y luego la hoja de ruta para seguir esta trayectoria, va a pasar necesariamente por estas 4 letras. Va a pasar por gatear, tambalear, caminar y correr. Y aquí algunos detalles de lo que significa cada una de estas etapas podría ayudarte, pero necesariamente creo que más está ligado a un tema de lo que tú conoces en la organización, de cómo tú vives, de cuál es el entendimiento. Por ejemplo, en este momento tenemos una presión brutal en minería por el tema de la bajada de precios en oro, en cobre, en varios metales. Y ahí la organización se empieza a mover y tú tienes que entender que hay que moverse a ese mismo ritmo y tratar de superponer sobre las estrategias operativas las de seguridad, entendiendo que todos somos parte de un mismo sistema. Quisiera que nos quedáramos con esta lámina y para que tú puedas ver que este debe ser el primer paso de autoevaluarte tú, desafiarte y luego entrar a un proceso de autoevaluación con las 7 características, trazando comparaciones internas y externas y además una hoja de ruta de cuántos puntos quieres mejorar por cada uno. En el punto número 1, si estoy en el 5 como empresa, ¿cuánto quiero mejorar hasta fin de año? Al 6, muy bien, perfecto. En el punto número 2, igual, del 7 al 8, al 3, y así en cada característica puedo trazarme 1 o 2 puntos de mejora. Cuidado con querer saltar del 5 al 10 hasta fin de año. Podría ser utópico, ¿no? Salvo que en la organización tengamos pues ya altos líderes, ¿no? Pero hay que ser muy real en esto. Y esta evaluación la puedes tú validar con gente externa, ¿no? Gente que de repente ve tu organización desde afuera para que la valoración sea lo más real posible.